de la política. En primer lugar, pues comentarles, esta política es del 2009, se adoptó en el marco de las obligaciones que Colombia tiene como Estado parte de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de 2003 de la UNESCO, generando, digamos, como ese marco nacional a través del cual se orientan las acciones de la salvaguardia del patrimonio cultural y material y dándole también una definición dentro de nuestro contexto nacional. Como les mencionaba, digamos, de alguna forma, esta política se expide para orientar la demanda o las necesidades que vemos desde el territorio nacional que nos llaman la atención sobre las distintas manifestaciones culturales en nuestro país que están entrando en desuso, que están siendo desprotegidas o que pueden entrar en riesgo de desaparición para, digamos, poder orientarlas hacia la manera en que pueden revitalizarlas e evitar su pérdida. Eh, la política nos da una introducción interesante con respecto a cómo se define el patrimonio cultural y material. Y de ahí, digamos, nos permite empezar a valorar algunas actividades culturales que de pronto nosotros no le habíamos dado ese carácter de patrimonial, pero cuando entendemos estas características generales empezamos a ver que sí tienen ese peso de carácter patrimonial. Entonces, por un lado, tenemos que entender que las manifestaciones del patrimonio cultural y material son de carácter colectiva, es decir, no son obras de un solo autor, sino que de alguna forma son conocimientos que circulan en toda una colectividad, comunidad o grupo social. De igual forma están sustentadas sobre la tradición, es decir, la gente puede acceder a esos conocimientos o saberes o técnicas que componen las manifestaciones del patrimonio cultural y material porque se les ha sido legada de generación en generación. Asimismo, son de carácter dinámica, es decir, sí son procesos de creación cultural y demuestran la creatividad de las personas, pero esa creatividad precisamente está inspirada en esa tradición que mencionábamos, en ese legado que hemos recibido de generación en generación. Por otra parte, tienen un valor simbólico, es decir, la gente siente que tienen una importancia en términos de un significado social o tienen una función como un referente de la identidad del grupo o de la comunidad de la cual esa manifestación hace parte. De igual forma son integrales, es decir, tienen una relación con el territorio, con la historia, con la memoria y con algunos elementos del patrimonio de carácter construido o físico. Y finalmente son consuetudinarias en tanto hay unas normas de costumbre que rigen de alguna forma el acceso a esos conocimientos. Es decir, que hay unas normas que no necesariamente están escritas, sino que a través de la tradición oral y de la costumbre conocemos dichas normas de esas manifestaciones y algunos aspectos a través de los cuales se aprende y se fomenta su participación en la manifestación cultural. Entonces, esta política tiene un objetivo central que es fomentar que la capacidad para salvaguardar el patrimonio cultural y material la tengan los propios portadores y las comunidades que sienten ese patrimonio cultural y material como propio. Entonces, de algún modo, los ejercicios que nosotros tratamos de hacer del Ministerio de Cultura es transferirles y darles las oportunidades a ustedes como portadores, a las comunidades que realizan los patrimonios culturales y materiales de todo nuestro territorio nacional, para que ustedes puedan tomar las decisiones sobre la salvaguardia del mismo. Y esto lo hacemos, digamos, incentivando, por ejemplo, ejercicios de fortalecimiento de la gestión social, que básicamente son ejercicios de capacitación en cómo realizar la salvaguardia, en cómo hacer esos ejercicios de identificación, de documentación que anteriormente mencionábamos. Cómo también promovemos el conocimiento sobre ese patrimonio cultural y material. Digamos que hay muchos aspectos que se van perdiendo en el transcurso del tiempo que vale la pena volver a redescubrir a través de los ejercicios de investigación. También promovemos la salvaguardia efectiva, que quiere decir identificar riesgos puntuales, planificar para accionar sobre ellos y establecer iniciativas y acciones que puedan mitigar los impactos de los riesgos que se identifiquen sobre el patrimonio cultural y material. Por un lado está el programa de fortalecimiento de capacidades para la gestión social del patrimonio cultural y material, que son los ejercicios de capacitación que se brinda a todos los actores del Sistema Nacional de Patrimonio Cultural y del Sistema Nacional de Cultura para que tengan estas herramientas para poder, digamos, aplicar esas estrategias que les mencionaba en la diapositiva anterior para salvaguardar el patrimonio cultural y material.
De igual forma están los inventarios de patrimonio cultural y material, que son ejercicios de identificación y registro de toda la diversidad que existe. Lo primero que tenemos que hacer para salvaguardar nuestro patrimonio es saber qué tenemos. Entonces, por eso fomentamos